Excelente. Bien, mis queridos hermanos, entonces, misión 3 ahora. Ya conocemos, hemos hablado bastante sobre esto eh, y entramos al punto número 2 que dice el mensaje para la evangelización mundial. La Biblia, como bien dice aquí, la Biblia proporciona el mensaje para la evangelización del mundo. En un conocido congreso en Suiza, en Lausana, por eso que se le llama el Pacto de Lausana. Ustedes pueden encontrarlo en YouTube, es un documento público. Y en ese congreso trataron de definir porque había un conflicto de conceptos, lo que vendría a ser en esencia la misión. La evangelización en este congreso en Suiza, en Lausana, llegó a esta conclusión. Evangelizar significa predicar las buenas nuevas de que Cristo murió por nuestros pecados y se levantó de entre los muertos conforme a las Escrituras, y que, como Señor, ahora nos ofrece el perdón de nuestros pecados y el don liberador del Espíritu Santo a todos aquellos que se arrepienten y creen. Esto es lo que digitaron en aquel tiempo quienes asistieron a este gran congreso en Suiza. Se llama el Pacto de Lausana. Y esto solamente quizás es algunas líneas, porque es mucho más grande lo que vendría a ser el Pacto de Lausana. Pero aquí es lo que eh, hemos extraído solo la definición de lo que es evangelizar. Entonces, nuestro mensaje proviene ¿de dónde? De la Biblia. Es lo que justamente nosotros tenemos que defender. Para esto hay dos grandes personajes en la historia moderna, entre ellos alguien que admiro mucho, donde la evangelización parte de la Biblia, es Billy Graham. Billy Graham, un gran hombre de Dios, y un argentino que me gustaba escucharlo, Luis Palau, que cuando los escuchaba realmente era una Biblia abierta, que desde ahí salía el mensaje para evangelizar al mundo entero. Dice aquí, sin embargo, a medida que nos dirigimos a ella, o sea, la Biblia, para hallar un fundamento para el mismo, nos vamos a encontrar o a enfrentarnos con un dilema. Vamos a ver cuál es ese dilema. Dice, por un lado, a ver, vamos a ver, por un lado, se nos ha dado un mensaje ya definido. O sea, que no tenemos que inventar un mensaje. El mensaje ya está claro. Simplemente nos ha sido confiado como un depósito precioso, el cual como mayordomos fieles debemos guardar y dispensar a la casa de Dios. Una responsabilidad. Cuidar que este mensaje no sea maquillado, que este mensaje no sea manoseado, en otras palabras. Por otro lado,
Dicho mensaje no se nos ha entregado a la manera de una simple y sencilla fórmula matemática. Abrimos paréntesis, al cuadrado más b al cuadrado, cerramos paréntesis. No es así. Dice, sino que nos ha sido dada en una diversidad de formas en las cuales se han utilizado una amplitud de ejemplos y metáforas. El Antiguo Testamento es una fusión de historia, ley, poesía, profecía, y nunca vamos a poder leerla a todas como que si fuera una sola, que digamos, diversidad literaria. Dice aquí, por lo tanto, sabemos, y esto lo dijo Lutero muy claro, hay un solo evangelio en el cual dice todos los apóstoles coincidieron. Y Pablo lo dijo de una manera tan contundente que cualquiera que se atreva a modificar, cambiar el evangelio, y dijo, aún yo, si yo mismo cambio el evangelio que les predico ahora y mañana predico un evangelio light, como decimos en estos tiempos, dice, sea maldito. No podemos nosotros tener un evangelio para uno y para otros otro evangelio. El evangelio, el compromiso con el evangelio es el mismo en cualquiera que sea el tiempo, en que cualquiera que sea la ubicación geográfica, sin caer en legalismos, sin caer en extremos donde perdemos de vista la visión de Dios. Dice aquí, sin embargo, los apóstoles lo predicaron de maneras diversas. Mateo presenta un evangelio desde un ángulo mesiánico. Entonces, como que Mateo fue escrito para los judíos, que cualquier judío que pudiera leerlo lo va a comprender, pero para un gentil va a ser difícil entenderlo. Está escrito de una manera legal. El apóstol Pablo en Romanos utiliza muchos términos jurídicos. Dice personal, refiriéndose que el padre que se reconcilia con sus hijos descarriados, o sea, como en un contexto de familia. Salvador, como el libertador celestial que viene a auxiliar a los desamparados. Cósmico, dice el Señor del universo que reclama su dominio universal. Y todo esto resulta tan solo una parte de todo lo que es. Cuando nos acercamos nosotros a la Biblia, vamos a ver lo que de alguna manera Samuel nos deja un legado con Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, y podemos nosotros comparar que son la misma historia, pero tiene algo de diferente en alguna de ellas. Dice aquí, por lo tanto, tenemos que saber que el Evangelio es uno solo y sin embargo es diverso. Es aquí donde nosotros animamos al uso de lo que se llama hermenéutica. Hermenéutica es el estudio donde el creyente va a investigar a través de una investigación
de alguna manera exhaustiva, pero donde va a escudriñar el texto bíblico partiendo desde su naturaleza literaria, partiendo desde el tiempo que se escribió, el autor que Dios usó para esto, etcétera. Y uno entonces va a encontrar lo que realmente quiso decir Dios en ese tiempo y que tenemos que decirlo de la misma manera en este tiempo. Porque no podemos nosotros de pronto hablar de un Dios muy celoso, de un Dios airado contra el pecado, y de pronto presentar a un Dios que ya no le hace cosquilla a la maldad del mundo. Es ahí el peligro con la cual muchos suavizan el Evangelio, porque quizás lo entienden que es muy hiriente a veces, pero no, no es que es hiriente. Está probado que cuando alguien se hiere, lo que está demostrando es que el orgullo está herido. Entonces, el orgullo es pecado. Bueno, entonces, uno cuando se hiere por algo es porque su orgullo ha sido tocado. Y qué bueno que me haga ver que hay orgullo que tengo que tratar. Como dice aquí, el Evangelio entonces, el mensaje para las misiones ya está definido, pero también se adapta culturalmente a todos aquellos a quienes se predica. Mucho me gusta mencionar aquí un libro de Don Richardson, un libro que se llama El Hijo de la Paz. Lo he mencionado varias veces. Hay una película en YouTube que lo pueden encontrar, El Hijo de la Paz. Él no encontraba la manera de cómo introducir el mensaje de Dios porque en ese lugar, Iriam Jaya, el lugar donde él le tocó predicar, la virtud más alta de esa cultura era la traición. Entonces, cuando él compartió sobre Jesús, que fue traicionado por Judas, ¿se imaginan ustedes con quién se identificaron más? Obviamente Judas resultó ser el personaje principal para ellos. Entonces él tenía un dilema. ¿Cómo puedo hacer de llegar con el evangelio para ellos? Así entonces que él comenzó a convivir con esas personas, lo respetaban porque les llevaba medicinas, les llevaba herramientas, pero si no era así, lo mataban. Eh, este hombre descubrió que cuando se enfrentaron dos tribus, la tribu que había perdido para sellar la paz entre las dos tribus, la tribu que había perdido tenía que entregar, el jefe, entregar su hijo, el menor de edad, el recién nacido. Y ese hijo lo recibía la tribu que había ganado y los dos jefes se metían dentro de una flecha abierta, tensada, y los dos jefes ahí dentro de la flecha. Y entonces alguien cortaba la cuerda de la flecha y en ese momento con el niño en brazos de la otra tribu que celebraba el Hijo de la Paz. Era un lloro. Don Richardson se había hecho amigo de este jefe que había perdido y lo encontró llorando. Y él le explicó que su hijo representa la paz entre las dos tribus. Y entonces él encontró un elemento cultural que se convierte en el vehículo de la predicación, donde él le platica y le dice,
Dios pasó por lo mismo. Un día Dios, para hacer la paz, tuvo que entregar a su hijo. Y entonces, mientras tanto, la tribu estaba en paz con la otra tribu, pero si por si al caso el niño muriera, la paz se terminó y comienzan otra vez la guerra. Y entonces Don Richardson le dice, lo que nos garantiza que nosotros vamos a estar en paz con el Creador es que este niño nunca muere. Y el Evangelio entró al corazón de este jefe de esta tribu y él mismo comenzó a compartir a los demás de la tribu y teníamos una tribu convertida, según la historia que nos narra Don Richardson. Ya no era una tribu, eran otras tribus que iban entregando su vida a Dios, obedeciendo a Dios. Comenzaron a celebrar cultos, santas cenas, aprendían los himnos en el idioma de ellos, pero ahí podemos ver que el Evangelio no tuvo que cambiar. El Evangelio fue cristalino, nítido, no fue manoseado. Y es entonces que hay la conversión en esa zona donde el misionero estuvo. Dice aquí, una vez que comprendemos dice, comprendemos esto, evitamos caer en dos errores. La historia de la misión nos ha entregado errores que se cometieron en el pasado. Una de ellas, este manual lo llama fluidez completa. Dice, no hace mucho, escribe el autor algo que escuchó, dice, no hace mucho escuché decir al líder de una iglesia que no existe tal cosa como evangelio definido, sino hasta que nos encontramos en el momento de testificar. Y es entonces cuando empezamos a definir el evangelio. Seguimos leyendo. Diciendo que en ningún caso estaremos preparados, porque debemos permanecer sensibles al descubrimiento del evangelio cuando lleguemos al punto de testificar. Ahí hay una cara de pocos amigos. Dice, estoy de acuerdo, dice el autor, totalmente en que tenemos que ser muy sensibles en cada situación. Pero si ese es el punto al que dicho líder estaba tratando de llegar, sencillamente hizo demasiado énfasis en él, o sea, la situación. Reconozcamos que sí existe un evangelio definido, el cual no podemos darnos la libertad de modificar, de reeditar, de, de bajarle la tensión, de subirle la tensión. No. El testimonio de Don Richardson, del Hijo de la Paz, nos enseña claramente que el Evangelio no tuvo que ser cambiado porque la cultura de la tribu de Iriam Jaya, ellos tenían como alta virtud la traición. Entonces, no tuvo que modificarse el Evangelio. Ellos comprendieron más tarde que la traición no es una virtud. Ellos entregaron su vida a Dios gracias a un Evangelio que no tuvo que ser cambiado. Esta es una imagen del mismo libro donde vemos que el Evangelio es como un depósito de pintura y el suelo donde cae es la cultura y entonces el líquido se va a adaptar al suelo y no es así. Error número 2 se llama
rigidez estricta. En este caso, el evangelista se comporta como si Dios hubiera dado una serie de fórmulas precisas que habría que seguir más o menos palabra por palabra y de ciertas imágenes que invariablemente habría que utilizar. Entonces llegaron algunas misiones a decir, si tú no predicas de esta manera, utilizando estas palabras, utilizando esta forma retórica, entonces no vas a tener éxito. Entonces comenzaron a querer presentar un evangelio en base a una forma y que tenemos que permanecer en esa forma. Dice aquí, por ejemplo, esto nos llevaría a estar atados, ya sea a palabras o a las imágenes o a ambas cosas. Así, algunos evangelistas caerían en lo que es pura palabrería. O sea, ¿por qué? Porque ya están repitiendo algo que está escrito y entonces esto es lo que tienes que predicar y si no lo haces así, si tú no, si tú no acentúas estas palabras, pues no vas a tener éxito. Dice, así algunos evangelistas caerían en lo que es pura palabrería y otros se sentirían obligados. Por ejemplo, en la disertación, algunos decían, si tú no dices la sangre de Cristo a cada rato, cada vez que dices una frase, cada vez que expresas una oración, tienes que decir la sangre de Cristo. Entonces comenzaron a pensar que el Evangelio tenía que ser así y utilizar términos como, por ejemplo, que no está mal la justificación por fe, pero que tiene que decirse cada oración, cada ciertos pensamientos, la justificación es por fe, la justificación es por fe, etcétera. Entonces, algunos, por ejemplo, yo utilicé un tiempo lo que se llama las 4 leyes espirituales. Seguramente ustedes han escuchado o han utilizado. Yo utilicé eso. Algunas misiones llegaron a decir que si tú no predicas con las 4 leyes espirituales, no vas a lograr evangelizar. O sea, algo que realmente es bueno, lo comenzaron entonces a decir, tienes que hacerlo así. En otros, por ejemplo, dijeron, si tú llegas a un lugar, tienes que llevar esto, aquello, tienes que llevar ropa, tienes que llevar medicina, tienes que llevar, si tú no llevas esto, no lo vas a poder lograr. Entonces, de pronto, los evangelistas salían al mundo entero ya formateados. Entonces, como llegaban formateados, se iban a frustrar porque no es así. Dice, este es, por ejemplo, venían con un mensaje elaborado en Europa, elaborado en Estados Unidos, confeccionado palabra por palabra, y entonces esto venían aquí como la expresión viene aquí, dice, o sea, nos querían hacer que el evangelio sea aceptado como a golpes. Eso se llama la fórmula rígida. No es así. Los vikingos, cuando se convirtieron a Cristo, ellos creyeron que la evangelización consiste en que donde ellos iban a conquistar, tenían que bautizarse y hacerse cristianos. Así lo creyeron, así lo practicaron. De tal manera que cuando llegaban a un pueblo y comenzaban a ordenar, bautízate ahora y conviértete en cristiano. Los vikingos llegaron a amenazar que si no te bautizas, entonces eres nuestro enemigo y ahora tienes guerra con nosotros. Y así llegaron a cristianizar pueblos enteros, porque ¿quién no tenía miedo a los vikingos? Entonces, esos errores del pasado nos ayudan a nosotros a revisar nuestro evangelio, nuestro mensaje, para no cometer esos errores que se cometieron en el pasado.
Dice aquí, entre estos dos extremos hay una tercera posición que es mucho mejor. Esto combina el compromiso de la revelación, la palabra de Dios, con la contextualización. El apóstol Pablo, cuando él estaba en Atenas, él vio que toda una ciudad estaba sumergida en la idolatría y él dijo, ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo hago para predicarles el evangelio a esta gente? Así que dice que Pablo, él caminó y vio a un altar que decía al Dios no conocido, porque tenían miedo de que hubiera por ahí un Dios que no estuviera entre los dioses que estaban adorando y se molestara. Entonces había un altar al Dios no conocido. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Aquí viene la contextualización. Él dijo de manera bien sencilla, el Dios que ustedes piensan que es el Dios no conocido, justamente es el Dios que yo estoy predicando ahora. Y él predicó ahí, no tuvo mucho éxito, pero logró predicar ahí. Hudson Taylor es un misionero que fue enviado a la China y cuando llega a la China encontró que sus paisanos ingleses vivían como ingleses, comían como ingleses, vestían como ingleses, hablaban inglés, hacían cultos al mismo estilo inglés, tenían templos al mismo estilo inglés, pero no habían convertidos en la China. Entonces Hudson Taylor dijo, aquí algo no está bien. Hudson Taylor entonces comenzó a aprender el idioma chino, comenzando por ahí. Comenzó a compartir el té, como hacen los chinos. Comenzó entonces a ponerse la ropa que suelen usar los chinos. Alguien dijo de manera así chistosa, dijo, comenzó a tomar la sopa guantán, la, sopa, o la comida de los chinos, y Hudson Taylor comenzó a contextualizarse con los chinos y el evangelio no tuvo que cambiar. Y el evangelio llegó a los chinos. Los paisanos misioneros denuncian a Hudson Taylor, a la misión de Inglaterra, de que él andaba desordenadamente. ¿Cuál era su desorden? Comer como los chinos, comer comida china, vestir como los chinos, sentarse con los chinos. Y entonces la gente comenzó a convertirse y comenzaron a llegar a la iglesia a convertirse. El evangelio no tuvo que cambiar. Tampoco Hudson Taylor dejó de ser inglés al ponerse una ropa china, solo que él se identificó con los chinos. Dice aquí la tercera opción que estamos hablando, dice, acepta que las formulaciones bíblicas del Evangelio son permanentemente normativas, o sea, no va a cambiar. Sabemos que la sangre de Cristo, sabemos que la palabra de Dios, sabemos la revelación, sabemos el Evangelio de salvación, sabemos que todo eso es verdad. Dice, y que todo intento de proclamarlo en el lenguaje actual moderno deberá, atención aquí dice, deberá justificarse por sí mismo como una expresión auténtica del evangelio bíblico. En los días de Moisés, la paga del pecado es muerte. En los días de los profetas, la paga del pecado es muerte, no cambió. En los días de Cristo, la paga del pecado es muerte, no cambió. En los días de Pablo, la paga del pecado es muerte, no cambió. Y así, todo el evangelio se mantiene auténtico aunque pasen por muchos años. No tenemos que decir ahora, en lugar de decir la paga del pecado es muerte, eh,
Dios es tan amoroso que puedes estar pecando y Él solamente está esperando que tú puedas cambiar. Y, y bueno, y Dios te ama porque el amor de Dios es incondicional. ¿Se da cuenta que algo raro está ahí? No, no podemos cambiar. La paga del pecado es muerte. El pecado ofende a Dios. El pecado nos hace miserables. Entonces no podemos cambiar. No podemos cambiar el hecho de que Dios está edificando una iglesia sin mancha y sin arruga. No tenemos que al- aliviar el evangelio para que otros se sientan felices. Dice aquí, pero si se rehusan las formulaciones bíblicas, también se deberá rehusar recitarlas en forma mecánica y sin imaginación. Contrariamente, tenemos que involucrarnos en una lucha continua, en oración, estudio y discusión para relacionar el evangelio definido a una situación determinada. Esa es la labor que tenemos. Cuando me tocó ser director de un seminario bíblico y me tocó programar las prácticas de los estudiantes, les dije, la primera semana que ustedes vayan a ese lugar que les toca hacer sus prácticas, en esta primera semana no se preparen para predicar. Ustedes lo que van a hacer es, van a detectar a qué horas se levantan. Generalmente iban a lugares que era campo y la gente a las 5 de la mañana ya estaba afuera. Entonces, esa es la hora para levantarte para ti. Tienes que notar que ellos tienen un día para hacer un culto. Puede ser el sábado en la noche y el domingo no puede ser el día para hacer un culto. ¿Por qué? Como es gente del campo, el día domingo es el día de dejar el campo e ir a la ciudad a hacer sus compras para toda la semana. ¿Te das cuenta que entonces hay que conocer el lugar a donde vamos? Conoce a las personas, conoce el lugar, conoce las costumbres que hay, comienza a descubrir los valores que hay en esa cultura, conócelos primero y una vez que los conoces, el evangelio que ya tienes definido va a llegar a una situación determinada. Dice, debido a que el evangelio proviene de Dios, debemos guardarlo. No es mi evangelio, es el evangelio de Dios. Dice, pero interpretarlo teniendo en cuenta que está dirigido a hombres y mujeres de todos los tiempos. Procuremos combinar, dice aquí el autor, la fidelidad, o sea, mediante el estudio constante del texto bíblico. Eso lo combinamos con sensibilidad, examinando consecuentemente la escena contemporánea. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento, como el profeta Isaías, era una persona que estaba muy bien al tanto de todo lo que estaba ocurriendo en el mundo entero. Isaías no era una persona ajena a lo que pasaba en el mundo entero. Nosotros en este tiempo, si queremos un evangelio para todas las naciones, sepamos entonces qué está pasando en todas las naciones. Dice aquí, solamente así podremos relacionar con seguridad y relevancia la palabra con el mundo, el evangelio con el contexto y la escritura con la cultura. No tenemos que cambiar el mensaje para nada. El misionero, cuando va a una cultura distinta, lo que hace es conocer esa cultura como lo hizo este personaje que les compartía, Don Richardson. Don Richardson, misionero,
antropólogo cultural, le ayudó su profesión para entender la cultura y entregar un evangelio realmente puro. Entonces, queridos hermanos, tenemos aquí el mensaje para la evangelización mundial. Entonces, sabemos que el mensaje ya está definido. Lo que nosotros proponemos es que usted sea un estudiante de la Biblia, que sea usted alguien que se alimenta de la palabra de Dios, que usted no espere que le hagan el devocional, que usted no espere el domingo para escuchar algo de Dios, sino que usted sea, como dije en la clase anterior, un hombre y una mujer de su Biblia, que ame la palabra de Dios y que juntamente con la palabra de Dios puedas tener un comentario de confianza. Yo recuerdo a Angelito, un día lo encontré feliz, a Angelito, y me dice, pastor, me dice, me compré mi Matthew Henry. En ese tiempo comenzaron personas así como Ángel a querer conocer más de Dios y se había comprado un comentario de Matthew Henry porque ya había visto que otros hermanos se habían comprado porque quería estudiar más la palabra de Dios. Y fíjense, cuando predica Ángel o predicaba aquí en la iglesia, ahora va a estar predicando por Canadá, por otras tierras, se notaba y se nota que el mensaje de Angelito era un mensaje de la Biblia. Entonces es necesario, hermanos, que la estudiemos con conciencia, que tengamos un diccionario bíblico para conocer el significado de las palabras y entonces comenzar a estudiarlo de tal manera que usted extraiga el mensaje de Dios tal como lo encontramos en la Biblia y que lo podamos predicar, proclamar, enseñar. Entonces, si hay la pregunta, pastor, ¿cuál es el mensaje para la evangelización del mundo? El mensaje es Cristo. Cristo es el logos. Cristo es el rema. Cristo es el mensaje. Y queridos hermanos, ¿qué es lo que puede producir que una persona descubra que es pecador? He encontrado, hermanos, en la Biblia, eh, cuando el Señor dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, y dice el Señor ahí, y de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, la evangelización es que toda persona crea en Jesús. Cuando esa persona cree en Jesús, esa persona va a descubrir que es pecador. ¿Recuerdan ustedes al apóstol Pedro cuando el tal Simón conocía a Jesús, pero no creía en Jesús? El pescador que Cristo lo conocía también allí en el mar de Galilea. Cuando pasó esa noche y no había pescado absolutamente nada, y cuando el hijo del carpintero, como se le conocía,
Le dice al experto en el mar y en la pesca, boga mar adentro, echa la red. Y en ese momento, me imagino que por la mente de Pedro pasó, ¿y quién es este, no? Bueno, pero Pedro dijo algo, en tu palabra la voy a echar. O sea, si no pasa nada, es tu culpa. Y Pedro va, tira la red y pesca una gran cantidad. Y cuando él se acerca a la orilla, Pedro cae de rodillas ante Jesús, porque en ese momento Pedro recién conoce a Jesús, porque él conocía al Jesús vecino, ahora conoce al Jesús Dios. Y en ese momento, ¿qué dijo Pedro? Apártate de mí que soy pecador. El Evangelio, hermanos, es hablar de Jesús. En una ocasión predicó un hermano en un aire libre y en ese aire libre habló, amigo, tú que eres borracho, te vas a ir al infierno. Y no estaba diciendo mentiras. Amigo, tú que eres drogadicto, vas a podrirte en el infierno. Y habló del pecado, habló de las consecuencias del pecado. eh, y así se dirigió a la gente en esa plaza, en el público, y les dijo todos los pecados habidos y por haber, que por lo tanto se iban al infierno, y al final dijo, pero si tú vienes a Cristo y entregas tu vida a Cristo, eh, vas a ser salvo. Entonces, un amigo yo, de mi colegio, yo recién había terminado la secundaria, me había convertido, se acerca y me dice, en ese tiempo me conocían por Chino, me decían, Chino, tu amigo predicó y creo que dijo la verdad. Yo le digo, sí. Y él me dijo algo que me quedó impactado en mí. Y él dijo, pero me hubiera gustado que me hable más de Jesús. No se presentó a Jesús. Era hablar duro del pecado. Y bueno, eso era lo que habíamos aprendido, eso era lo que nos habían enseñado. Yo también hacía lo mismo. Entonces yo dije, estamos cometiendo un error. No estamos diciendo mentiras. Entonces, a partir de ahora voy a presentar al Cristo que, que ama a las personas, al Cristo que sana al leproso, al Cristo que sanó al ciego, al Cristo que, que le dijo hipócrita a los fariseos, al Cristo que no toleró el pecado, pero presentar a Cristo. A veces tenemos un mensaje moralista, pero no hemos presentado a Cristo. Y queridos hermanos, es lo que decimos en otras palabras, tenemos que testificar. Habla de Jesús, hermano. Habla de Jesús. Cuando te encuentres con alguien, háblale de Jesús. Si no, si mire, hermano, algunos hablan del personaje que está hoy día dando noticia, pero si la gente usa tanto tiempo y pasión para hablar de un personaje que hace noticia, ¿por qué no hablamos de Jesús, que siempre hace noticia? Entonces, mis queridos hermanos, el mensaje es hablar de Cristo y cuando la gente conozca a Cristo, va a descubrir que es pecador. Por eso que dice que el Espíritu Santo vendrá
para convencer al mundo de pecado y de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, hermanos, hablemos de Cristo, prediquemos de Cristo, llevemos su palabra. Y cuando hablamos de Cristo, nadie va a resistirse al quebrantamiento que Cristo puede hacer. Así como tenemos entonces un mensaje definido, y el mensaje definido es presentar a Jesús. Para presentar a Jesús, tenemos que conocer a Jesús. Para hablar de Jesús, tenemos que conocerle a Él. Entonces, necesitamos conocer más a Jesús y hablar de Jesús. Eh, como siempre hemos dicho, Cristo es la solución. Entonces, hay que predicar a Cristo. Tenemos también ya definido también el modelo para la evangelización mundial. Dice, la Biblia nos proporciona el modelo para la evangelización del mundo, además del mensaje que debemos proclamar, necesitamos cómo lo vamos a proclamar. ¿Existe un modelo para hacerlo? Dice, ya que la Biblia no solamente contiene el Evangelio, sino que la Biblia es el Evangelio. Y en la Biblia también encontramos el modelo para la evangelización. Dice, a través de su palabra, Dios mismo está realmente evangelizando. Cuando usted abre la Biblia, lee usted la Biblia, esas palabras no son tus palabras. Esas palabras son de Dios. Y si es de Dios, entonces Dios está evangelizando a través de su propia palabra. Es decir, dice aquí, está comunicando las buenas nuevas al mundo. Recordemos, dice aquí, la afirmación de Pablo sobre Génesis 12:3, cuando refiere Gálatas 3:8, la escritura dio de antemano la buena nueva a Abraham. Es decir, que el Evangelio no comienza con Mateo. El Evangelio es la buena noticia y aquí Pablo refería a Abraham que escuchó esa buena nueva o escuchó ese Evangelio, tal como lo dice en Gálatas 3:8. Dice, toda la escritura es el Evangelio, toda la escritura predica el Evangelio. Los 66 libros son Evangelio, son el Evangelio. Se le conoce al profeta Isaías como el Evangelio del Antiguo Testamento, al profeta Isaías. Dice, ahora bien, si aceptamos que la escritura es en sí una evangelización divina, es razonable suponer que podemos aprender de ella cómo predicar el Evangelio, considerando la forma en que Dios lo ha hecho. Veamos, dice, en el proceso de la inspiración bíblica, Dios nos ha dado un modelo evangelístico hermoso. Lo que nos impacta de inmediato
es la grandeza de la condescendencia de Dios. Cuando Dios quiso hablarnos, Dios no escogió venir como tal para hablarnos. Eso hubiera sido imposible para nosotros, posible para Dios, porque nadie podría haber soportado la presencia de Dios de esa manera. Habríamos quizás, dijo alguien, la tan sola aparición de Dios en su esplendor y naturaleza, habríamos muerto. Dios, eh, a través de la encarnación, es como dice la Biblia, Dios se hizo hombre. Y vamos a ver más adelante esto. Dice, había sublimado la verdad para revelarse a sí mismo y a su ungido, su justicia y su salvación completa, decidió hacer tal revelación a través de la gran revelación de Dios es Cristo. Hebreos dice que Dios, habiendo hablado, habiéndose revelado muchas veces y de muchas maneras, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. Entre esas muchas veces y muchas maneras, podemos ver que Dios, para revelarse al ser humano, mediante esa revelación escrita que tenemos, pero a priori, una revelación donde el profeta habló antes de escribirlo y que habló a un pueblo. El vocabulario es uno de los recursos que Dios utilizó. Y cuando hablamos de vocabulario, hablamos de gramática, de lenguaje, porque Dios no vino a hablarnos con el lenguaje del cielo, porque si hubiéramos escuchado un evangelio con el lenguaje del cielo, nadie lo podría haber comprendido. Y Dios decide revelarse a través de un sujeto, verbo y predicado. Es lo que me enseñaron a mí en la antigüedad. Ahora es diferente cuando enseñan la sintaxis gramatical. Para mí era fácil, sujeto, verbo y predicado. O sea, Dios, utilizando esas estructuras gramaticales, Dios habló y se reveló con un lenguaje que el hombre podría entender. Dios no solamente utilizó un vocabulario, una gramática, sino un hombre como Moisés, un hombre como Elías, un hombre como Eliseo, un hombre como Jeremías, como Daniel, como Ezequiel, un hombre como Oseas, como Jonás, Miqueas, Nahum, Ageo, Zacarías y Malaquías, etcétera. Hombres diferentes, de diferente contexto sociocultural, de diferente época, porque la época de Isaías no fue la misma época de Malaquías. Entre Isaías, 700 antes de Cristo, a Malaquías, casi 400 años antes de Cristo, hay de 700 a 400, hay como 300 años de diferencia. Imagina entonces, y mucha más diferencia si tomamos a Moisés como referencia. Hay quizás unos 900 años de diferencia. Dice, sí, también
Cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo hablándonos, revelándose nuestro Señor en la forma humana, habló y nos dijo, había un hombre que tenía dos hijos, uno de ellos vino y le pidió la herencia que le correspondía y se largó y se fue y lo malgastó. ¿Saben ustedes que eso que nosotros conocemos como parábola, en realidad fue una historia que existió? Una historia de aquel tiempo. Podemos ver que cuando Dios quiso revelarse, lo hizo a través de historias como Cristo lo hizo, a través de conceptos y a través de una cultura, en este caso el pueblo de Israel. Sin embargo, dice aquí, mediante dichos medios y conceptos humanos tan insignificantes, Dios estaba hablando su palabra, ya sea en el hebreo, que sabemos el idioma de los judíos, cuando Dios habló con el profeta Jeremías. El Espíritu Santo habló al profeta Jeremías. Entonces, Jeremías hablaba hebreo. Entonces el Espíritu Santo le habló en hebreo. Entonces, encontramos cuando dice, el Espíritu me dijo, el Espíritu me habló, etcétera, ¿no? Sin, como dice aquí, Dios estaba hablando su palabra. Ahora en este tiempo, cuando tenemos esta revelación traducida al español, Dios está hablando en español también a través de sus siervos, a través de su propia escritura, su propia palabra. La inspiración de la escritura hace énfasis en una doble paternidad. Cada libro de la Biblia tiene una doble paternidad. Uno, que Dios es el autor supremo de cualquiera de los libros que tenemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero también una paternidad, porque el Evangelio de Lucas, si la paternidad absoluta es Dios, también hay una paternidad en Lucas mismo. Y entonces Lucas, cuando escribe el Evangelio, lo escribe desde su perspectiva humana, desde su temperamento, desde su carácter, obviamente temperamento y carácter bajo el Espíritu de Dios, pero que la forma como Lucas escribe es diferente a la forma que Pablo escribe, diferente a la forma que Mateo escribió. Entonces Dios no anuló el, 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 la personalidad de ninguno de ellos, sino que encontramos en los escritos de cada uno la personalidad de cada uno. Es así que Dios realmente habló. El hombre, como bien lo dice el apóstol Pedro, el hombre habló de parte de Dios y Dios habló por medio del hombre. ¡Wow! ¡Qué hermoso es esto! En segunda de Pedro 1:21, ustedes recuerdan cómo dice segunda de Pedro 1:21. Voy a compartirles aquí lo que dice en segunda de Pedro 1:21. A ver, vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Ok. Vamos a cambiar. Ok. ¿Qué dice segunda de Pedro 1:21? Porque nunca la profecía, dice ahí, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, esa paternidad, dice,
habiendo sido inspirados por el Espíritu Santo. Paternidad, o sea, la doble paternidad. Y es entonces que creemos que es así como lo expresa el apóstol Pedro. Tenemos otro pasaje ahí, Hebreos 1:1, cuando dice, es pues la certeza, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la fe como revelación. Y miren lo que dice el versículo 2, por ella, la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, otra vez, dice, comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Qué tremendo cuando podemos ahí ver que es la revelación de Dios que ha hecho posible, la revelación de Dios que ha hecho posible que el hombre se convierta también en una paternidad donde reconocemos que la paternidad de los 66 libros es Dios, pero que queda impregnado ahí en la ley. Tenemos a Moisés, en los Salmos, impregnado la personalidad de David, en Proverbios, impregnado ahí la sabiduría de Salomón, Eclesiastés, ahí impregnado todo lo que es Salomón, cuando era creyente, cuando se apartó de Dios y cuando se reconcilió con Dios. Ahí está en Eclesiastés. Dice aquí, él decidió lo que quería decir y sin embargo, dice, no suprimió la personalidad del hombre. Dice, así, el hombre hacía uso de sus facultades libremente, pero no distorsionaba el mensaje divino. Dice, los cristianos deseamos afirmar algo similar en relación con la encarnación, el clímax de Dios que se revela a sí mismo. El verbo se hizo carne, es decir, la palabra eterna de Dios que desde la eternidad estaba con Dios y era Dios, el agente por medio del cual fue hecho el universo. Él, ese verbo, se hizo hombre. La encarnación misma viene a ser el modelo. Hudson Taylor, cuando llegó a la China, él se encarnó dentro de la cultura china sin dejar de ser inglés, como Cristo se encarnó y se hizo hombre sin dejar de ser Dios. No necesito perder mi identidad para contextualizarme a una cultura, como por ejemplo yo escuché a algunas personas decir, yo me hago tatuajes para poder ganar a la juventud. Eso no es contextualización. Eso no es el modelo encarnacional. Cristo no vino para hacerse tatuajes. Cristo no se encarnaría para tatuarse para ganar a los tatuados. No. Cristo se hizo hombre, ser humano, como cualquier ser humano de ese tiempo. La encarnación es identificarse
con ese ser humano donde nos toca evangelizar sin perder la identidad. Alguien dijo, yo me visto de esta manera porque yo quiero ganar a las personas que están viviendo así de esta manera. Y una apariencia de locos. Yo no necesito hacer ese cambio para lograr identificarme o contextualizarme con tal o cual cultura o subcultura. No tenemos que perder nuestra identidad para hacernos a la cultura donde nos toca evangelizar. Ese es el gran modelo de Dios cuando habla de la encarnación, donde nos toque evangelizar, encarnarnos al lugar donde nosotros nos toque evangelizar. A mí me tocó evangelizar en muchísimos diferentes lugares. Me tocó evangelizar un Bajo Piura, donde siembran algodón, cosechan algodón. Entonces yo quería identificarme con ellos, así que me fui a cosechar algodón con ellos. No lo hice tan bien. Se reían de mí cuando yo comenzaba a cosechar. El algodón, partes del algodón se me metía entre las uñas, se me inflamaron las manos. Los hermanos se reían, pero en el momento cuando ellos se reían, les daba gusto cuando les hablaba de Jesús, contextualizarme a ellos. En el Alto Piura, la temporada de la cosecha del mango, como yo sabía, yo desde pequeño supe trabajar en lo que es el mango. Entonces me metía a las chacras donde estaban cosechando mango y me ponía a ayudarles. Y algunos de ellos se burlaban y me decían, ¿qué este evangelista? ¿Qué cosa vas a ver? Y cuando me puse a hacerlo, yo, wow, dice, este evangélico sabe que lo hice. Y cuando comencé a hablarles de Cristo, ellos estaban gustosos de escuchar. Eso es contextualizarse. No es que me voy a poner un arete, me voy a poner un tatuaje, voy a dejarme crecer el cabello como los hippies para contextualizarme a predicarles a ellos. Eso no es contextualización. Ese es un abuso de lo que se quiere decir realmente. Dice aquí, sin embargo, cuando se hizo como uno de nosotros, interesante, mire, no dejó de ser el mismo. Siguió siendo siempre el Verbo eterno o Hijo de Dios. Cuando Dios se hizo hombre, no dejó de ser Dios, o sea, no perdió la identidad, sino que aún siendo Dios, era hombre. Por eso que Hudson Taylor, cuando se identifica con los chinos, no dejó de ser inglés para identificarse con los chinos, para encarnarse entre los chinos. Don Richardson no dejó de ser inglés, creo que era inglés o norteamericano, no recuerdo, para contextualizarse con la gente de Iriam Jaya. Algo bien interesante, las mujeres en esta tribu de Iriam Jaya eran mujeres que no usaban ropa. Eh, ellos caminaban prácticamente desnudas al 100%, los hombres también. Pero Don Richardson siguió usando su pantalón y la esposa de Don Richardson siguió usando su vestido. Cosa muy interesante cuando se enseña antropología cultural es que todas las culturas son permeables. ¿En qué sentido? Que hay un respeto y la gracia de Dios hace que la cultura
respete a la cultura del misionero. Y lo que tiene que hacer el misionero es hablar de Cristo. Y como dice la palabra de Dios, uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da el Señor. Cristo siguió siendo siempre el verbo eterno, el creador, pero también se hizo hombre. Dice, el mismo principio se ilustra esencialmente tanto en la inspiración de la Escritura como en la encarnación del Hijo. El verbo se hizo carne, lo divino se comunicó a través de lo humano, sin dejar de ser divino. Es lo maravilloso de la encarnación. En esta encarnación, el verbo cuando se hizo carne se identificó con el ser humano sin renunciar a su propia identidad. Dicho principio de identificación sin pérdida de la identidad es el modelo para todo evangelismo, especialmente para el evangelismo transcultural. Conozco, tengo amigos que trabajan en el mundo islámico, evangelizando en el mundo islámico, y cuando ellos me cuentan cómo tienen que transculturizarse, y mi amigo es peruano y lleva su cultura peruana, todavía, como él es huancaíno, hace su pachamanca por allá, por esos lares, todavía conserva su identidad huanca, pero cuando está con los islámicos tiene que hablar el idioma de ellos. Cuando está con los islámicos tiene que comer la comida que ellos comen. Y entonces a eso se llama el evangelismo transcultural. Dice, algunos rehusamos identificarnos con la gente a la cual decimos estar sirviendo. Ese era el error que encontró Hudson Taylor entre sus paisanos ahí en la China. Seguimos siendo nosotros mismos y no nos convertimos en uno de ellos. Eso de convertirnos en uno de ellos es hacer lo que ellos hacen. Me puse a cosechar algodón cuando nunca yo había sabido cosechar algodón. Me metí de mecánico en una oportunidad porque descubrí dentro de ese pueblo que la única persona que respetaban allí era el mecánico. No respetaban policías, no respetaban autoridad, no respetaban a nadie. La única persona que respetaban era el mecánico. Y ahora dije, voy a meterme de mecánico. Así que gracias a Dios se había convertido en un hermano mecánico. Y me metí a trabajar con él, a aprender. Aprendí electricidad, aprendí a hacer cosas de mecánica, a sentar bielas. Y entonces, cuando la gente me vio y dice, usted no es el del Evangelio, era en el Bajo Piura, usted no es del Evangelio, y le digo, y todas las veces que yo caminaba, siempre me apedreaban. Yo tenía que escapar de las pedradas. A partir de ahí, no recibí ninguna pedrada. Y la gente comenzó a mirarme y me decía, ¿usted es del Evangelio? Sí, le digo. Y usted también es maestro porque al mecánico lo llamaban maestro. Sí, le digo, también soy maestro, le digo. Ah, mira. Y el hermano mecánico agarró y le dijo, acá el hermano me lo van a respetar, ¿ah? Como allá la gente toma chicha en abundancia, chicha alcohólica. A él no me le van a dar chicha, tráiganmele una Inca Cola. Así que logré que ese pueblo no me apedreara, porque era lo que siempre hacía.
Y cada vez que les predicaba a ellos, me escuchaban a partir de que me vieron con el polo lleno de grasa. Mi jean ya no era pantaloncito azul bien bonito, con el pantalón que había conquistado a Cecilia, ya era un pantalón asqueroso, cochino, mis zapatillas que eran tan bonitas, llenas de grasa y de gasolina, ya no, ya no, ya no olía. eh, en ese tiempo me gustaba usar la colonia André, una colonia que había salido, me gustaba. Ahora olía a gasolina, hermano. Tuve que hacerlo, no me sentí mal, lo volvería a repetir, me dio gusto hacerlo, pero tenía que hacer lo que Cristo hizo, encarnarse. Él vino y se encarnó. Yo tengo que ir allí, identificarme con ellos, procurar que ese evangelio sea recibido y yo feliz de la vida. Yo llego a ese lugar y encuentro gente que se acuerda de mí. Y mire, usted es el hermano Ever. Ah, sí, y se acuerdan de mí. Algunos todavía no se han convertido, otros ya se han convertido después que yo ya había salido. Pero aprendí eso y eso es lo que nos enseña la misión. Dice, nos aferramos desesperadamente a nuestra propia herencia cultural, no queremos alejarnos de ella y no solamente mantener nuestras costumbres con fiera tenacidad, sino que tratamos a la herencia cultural de nuestra tierra adoptiva sin el respeto que merece. Ese es el peor error que se puede cometer en el campo de misión, no respetar a ellos. Yo recuerdo que yo pensaba que los cultos de los días domingo deberían ser a las 10 de la mañana. Eso es lo que estaba en mi cabeza y que tenía que ser así. Porque yo había visto por Huancayo, por Lima, que la gente se reunía los domingos a las 10 de la mañana, 10:30. Y los hermanitos se reunían el día sábado en la noche y el domingo en la mañana no pasaba nada, no había nada. Domingo en la noche, un poquito de hermanos venían si es que estaban un poco descansados y si es que habían alcanzado el carro que los traía. Entonces, cuando yo un día le propuse a los hermanos, hermano, ¿cómo es posible? Nosotros somos el único lugar en el mundo que no tenemos culto en la mañana, el día domingo, es el día del Señor. Nos reunimos el sábado, ya parecemos adventistas, y el domingo en la noche que casi ni vienen. Hermano, el domingo es el día del Señor. Los confronté, los hice sentir mal, algunos estaban llorando. Y ellos tuvieron compasión de mí y me dicen, hermano, perdones, usted tiene razón. Ya, hermano, el domingo a las 10 de la mañana, aquí los espero. Y un hermanito me dice, pastor, pero nosotros aquí, el día domingo es el único día que vamos al pueblo para comprar para la semana. Wow, y de ahí abrí los ojos. Y me dice, entonces hagamos el culto a las 8 de la mañana. No, hermano, a las 8 de la mañana ya estamos encatacados, me dice. Entonces, a las 6 de la mañana, no, hermano, a las 6 de la mañana recién estamos tomando el carro para ir a Catacao. Entonces un hermanito agarró y dijo, pero fácil, hagámoslo a las 4 de la mañana y ya nos vamos a nuestras compras. ¿Para qué dijo a las 4 de la mañana, hermano? A partir de ahí comencé a levantarme a las 4 de la mañana, a hacer el culto con los hermanos, porque tenía que ser día domingo, día del Señor. Error que yo cometí. Después no sabía cómo retractarme, y cómo convencerlo a los hermanos, que mejor sigamos como antes. Así que, hermano, terminé mi gestión. El otro que vino después, no sé si siguió lo mismo.
a las 4 de la mañana con sueño. Yo mismo renegaba porque yo metí las patas, pues, ¿no? Así que, caballero, ah, levantarme y eso, ya no podía dormir, ya me lavaba la cabeza, me alistaba, ya agarraba mi guitarra y mi Biblia a cantar. Y los hermanos llegaron a las 4 de la mañana, toditos llegaron. Y los hermanos le dijeron, ahora nos vamos al pueblo a comprar con la bendición del Señor. Y se iban, hermanos, felices los hermanos. Pero yo quise que sean limeños, yo quise que sean huancaínos, porque yo así había visto en Lima, así había visto en Huancayo. No estaba respetando la cultura en la cual ellos habían crecido. Cuando digo hablando de cultura, hablando de sus costumbres. Es así. No podían ir otro día a comprar al pueblo. Así que eso es lo que pasó conmigo. Por lo tanto, dice, nos vemos envueltos en la práctica de una clase de doble imperialismo cultural. Esto es doloroso. Imponiendo nuestras propias costumbres a otros y despreciando las costumbres de ellos. Por esto dice, pero esa no fue la forma en que Cristo actuó. Él se despojó, dice la Biblia, de su propia gloria y se humilló a sí mismo para servir. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos un mensaje definido y tenemos el modelo también para poder llegar a todas las naciones. Esperamos que en la siguiente clase encontremos más luces, más iluminación y que podamos seguir aprendiendo. Y yo creo, hermano, que Dios le está capacitando a usted porque hay una tarea que cumplir. La tarea es llevar este evangelio. Entre tanto vives en Lima, aquí no necesitas esforzarte para encarnarte a la realidad limeña, pero bueno, mientras que allá en el campo a las 8 de la noche todos estamos durmiendo, aquí a las 12 de la noche la gente está caminando. Entonces, son realidades distintas, así que hermano, vivamos como limeños y hablemos a los limeños que hay muchas almas que salvar, que Dios nos llene de mucha pasión porque lo que hizo que Dios se hiciera hombre, que el verbo se haga carne, es la pasión de entregarle un mensaje a la humanidad y decir que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay perdón de nuestros pecados, que en Cristo tenemos salvación y vida eterna, que en Cristo hay restauración para el ser humano, que en Cristo hay felicidad, que en Cristo hay amor. Hermanos, cuando nosotros comenzamos a hablar de Cristo, siempre habrá mensaje que predicar. Yo a veces me he encontrado con hermanos que me dicen, hermano, llegan momentos en los cuales no sé qué predicar. Entonces yo rápido me doy cuenta, es que habló de muchos temas y se le acabaron los temas. Y a veces tiene esa crisis de no saber qué predicar. ¿Sabe qué, hermano? Cuando nosotros hablamos de Cristo, nunca faltará mensaje que predicar, porque Cristo es inagotable. Cuando tú vas a tu célula y dices, ahora que predico, ahora que enseño, de esto ya prediqué, de esto ya prediqué, ayúdame, oye, reemplázame, tú mejor predicas tú, no que mejor, que tú lo haces mejor que yo, mejor voy a llamar al Timoteo, le voy a decir que estoy un poco mal, que mejor predique él, hermano, se te acabaron los mensajes, se te acabaron los mensajes, ¿por qué? Porque no has estado predicando a Cristo. Porque cuando tú predicas a Cristo,
los mensajes siempre. Concéntrate en hablar de Jesús y de pronto vas a tener un abanico. Te va a faltar tiempo. Vas a tener que decirle a los hermanos, continuará. Porque hermanos, cuando hablamos de Cristo, nunca falta tema que hablar. Cristo es infinidad. Cristo es eterno. Habla de que la gente necesita hablar de Jesús. Hubo un misionero sueco, Benny Lundquist. Benny Lundquist nos dijo a nosotros que estábamos en el seminario bíblico. Lo único que tienen que hacer ustedes, nos dijo el misionero, es hablen de Jesús. Es lo único que tienen que hacer. Hablen de Jesús. Así que mis hermanos, hablemos de Jesús. Amén.